La situación realmente fue tensa, porque en un momento dado los usurpadores se atrincheraron dentro de la vivienda, cuando ya estaba la policía con intenciones de que de manera voluntaria desalojen la casa. Quienes estaban alrededor, en el predio, en el terreno usurpado, salieron, pero las personas que estaban en el interior de la vivienda no querían salir. Y esto es realmente complicado porque somos vecinos, nos conocemos absolutamente todos y ponen una situación incómoda y delicada a los efectivos de la policía que tienen que realizar su trabajo, que por supuesto hacer cumplir la ley, lo que establece en este caso la justicia y lo que ha solicitado el juez. No es el único caso de usurpación en el barrio San Lorenzo. Tenemos conocimientos de que hay otros terrenos y otras propiedades que fueron usurpadas. Y los primeros usurpadores terminaron vendiendo a otros y así hay una cadena. Esto es realmente grave lo que está pasando. Ya tenemos situación en el barrio Malvinas, donde usurparon una propiedad privada. Hubo un intento de usurpación en otros lugares también de la zona rural y zona urbana de nuestra localidad. ¿Qué pasa en términos legales con las personas que usurparon, que no lograron su cometido de poseer totalmente y por tiempo indeterminado la vivienda? ¿Cuáles son las consecuencias legales? Esto es lo que queremos saber. ¿De qué manera debería actuar la justicia para que no continúe pasando? Porque según las declaraciones de Cabrera, pareciera que están todo el tiempo observando en qué lugar pueden usurpar para poseer una casa que esté deshabitada. Es por eso que decidimos mantener una comunicación con el doctor, abogado Walter Kunz, para hablar acerca de este tema, la parte legal, que es lo que todos están reclamando, que la justicia haga respetar el derecho a la propiedad privada y propiedad pública. Buenas noches, doctor. Cristian Oliveira, de Estudios de Canal 5, lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo está? Buenas noches a toda la audiencia también. Bueno, doctor, la verdad que sabemos que usted no está atendiendo ninguno de estos casos, pero bueno, como abogado nos puede indicar qué es lo que debería suceder en términos legales con estas personas que usurparon, porque pareciera que, bueno, no lograron su cometido, pero nos desalojaron, volvemos a nuestra vida habitual y vemos qué otro lugar podemos usurpar con éxito. ¿Qué es lo que debería pasar en estos momentos? Bueno, hay dos cuestiones, dos delitos posibles acá para analizar. El primero es el delito de usurpación, que tiene hasta 3 años de prisión como pena contemplado, y obviamente quienes ingresaron a esa casa, que lo hicieron aplicando violencia sobre las cosas, porque tuvieron que ingresar, no sé, rompiendo alguna ventana o alguna puerta, una cerradura. Esa violencia es uno de los elementos que caracteriza a la usurpación, y seguramente cuando la policía los hizo salir habrá tomado registro de quiénes son y quedan obviamente involucrados en una causa penal, que es la que está relacionada con la Muy intrusión, ¿no? bien, O sea que claramente para empezar, cometieron la gente que ingresó. doctor, claramente cometieron un delito. Ahora, ¿cuál es la pena que pudiera caberles en el caso de que la justicia actúe en tiempo y forma? Bueno, hay que diferenciar algunos casos. La usurpación en sí misma, hasta 3 años de prisión, ¿sí? Pero acá hay un elemento diferente que ya es bastante más grave, que es el de la organización social, digamos. O sea, esto no ha sido esta gente que entró sola, digamos, a la casa Claro, por su propia decisión y voluntad, sino que hay toda una organización que, como cuestión más grave, incluso, digamos, está alimentada económicamente desde el Estado, ¿no? O sea, se sostiene esa organización, como todas las organizaciones sociales, con los planes sociales que se pagan con recursos de todos, ¿no? Del por Estado. supuesto. Pero esta organización está, aunque sea transitoriamente, digamos, si se dedica a cometer delitos como organización, pasa a ser una asociación ilícita, ¿sí? Y eso ya lleva a las penas a otro nivel, Claro. ¿no? Que podrían llegar a ser hasta 15 años de prisión, ¿sí? O sea, es mucho más grave la situación por el hecho de que está involucrada una organización que se ha puesto al servicio de materializar la usurpación, ¿sí? O Doctor, de ¿puede ser un, protegerla. quedó claro, puede ser un atenuante el hecho que estas familias estén sin una vivienda y además que tengan niños menores de edad, pequeños hijos ¿No? menores de edad?
¿puede ser un atenuante para la justicia? No, en principio no. Además, vamos a poner las cosas en claro hasta donde yo sé, y por las cosas que uno se entera, digamos, esta familia no estaba viviendo en la calle, ¿sí? Que no tengan una propiedad a su nombre no significa que no tuvieran un techo donde está. Sí, Esa es la estaban primera alquilando, cuestión. hasta donde sabemos nosotros, en otro barrio. Por lo Bueno, menos una de las entonces, familias. en definitiva, digamos, no estaban en la calle, no hay un estado de necesidad. Igual el estado de necesidad es algo que tiene que acreditarse y es muy restrictiva la situación, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que podría llegar, hay todas unas teorías, ¿no? Respecto de eso como atenuante, pero es el caso de que se roba una manzana porque está pasando hambre, o sea, no el que se roba un cajón de manzana. En este caso, la ocupación de una propiedad simplemente porque está desocupada de alguien que necesita una casa, no es un atenuante, para nada. O sea, de hecho, creería que apenas a poco de investigar se daría uno cuenta que se esgrime la necesidad como una de las razones por las cuales se hace esto, pero atrás hay un negocio. Hay un montón de gente que ingresa de toda la vida en estas usurpaciones se ha visto, ¿no? Que ingresa un montón de gente y la mayoría de la gente que ingresa en una propiedad, ya sea un terreno o una casa, al final lo termina vendiendo un terreno. Esto es una historia, desgraciadamente, siempre muy tolerada, pero que demuestra que no había necesidad. Eso es simplemente el robo de una tierra. Bueno, en este Exacto. caso es el robo de una casa. Doctor, sabemos también que han utilizado, porque ese es el término que mejor define la acción, han utilizado a niños con discapacidad para justificar el accionar. Y no solamente en este caso, sino también en predios mucho más grandes, donde la intrusión o la usurpación es mucho más masiva, suelen escudarse con los niños y principalmente con aquellos que tienen una discapacidad. Por eso mi pregunta es tan incisiva, ¿eso es un atenuante? ¿La justicia los considera desde otro lugar? No, a ver, ¿Es la más verdad es que difícil que se no proceda al debiera. desalojo? A ver, lo que considere la justicia, ese es otro tema, porque los criterios que aplica la justicia pueden no ser adecuados, pero pueden estar aplicándolos, ¿sí? Por lo menos desde mi punto de vista. No, no es un Bien, atenuante, incluso puede ser un agravante la situación de que se utilice, porque eso es como, ¿cómo les podría decir? Se simula, digamos, que se está claro, defendiendo los derechos de los niños, cuando en realidad lo que se está haciendo es utilizarlos para poder cometer un delito como una pantalla, como una exacto. justificación. Ahora, Es ¿demora una más el procedimiento de desalojo cuando hay niños de por medio? ¿La Bueno, justicia miren, tarda más? en un procedimiento de este tipo siempre hay un riesgo de que las cosas terminen de modo violento. Entonces, no es lo mismo ejercer la violencia sobre gente adulta y en condiciones de defenderse que cuando hay chicos que pueden ser dañados y que no comprenden la situación, ¿sí? Entonces, sí complica la existencia de menores en un procedimiento de este tipo porque en general no tienen el discernimiento para poder ponerse en el lugar donde se le da, supongamos, la orden de desalojar. Una persona adulta puede entender las consecuencias, la violencia, la prisión. Un niño probablemente, seguramente si es un niño más pequeño, difícilmente Exacto. comprenda la situación que está viviendo. Entonces, se pone mucho más complejo el asunto, porque obviamente todos tenemos la obligación, también la policía tiene la obligación de cuidar a todos, pero por lo Sí, menos sí. de una persona adulta y con raciocinio, le puede, ahí aparece, si es víctima de violencia, es porque Doctor, le ¿qué dijeron pasa que si haga algo la... que no hizo. Los chicos no Hablando, pasa, con los chicos sí, no sí, pasa por eso. supuesto. Sabemos que en esta situación particular, cuando intervino la policía, hubo una suerte de resistencia por un momento por parte de los usurpadores y los vecinos habían asegurado, quienes estaban en contra de la usurpación, en caso de que la policía no los saque, los vamos a sacar nosotros. Ahora, ¿la policía por la fuerza puede actuar para desalojar? Sí, por supuesto que sí. De hecho, nosotros como sociedad le damos a la policía el monopolio de la fuerza. Y el problema cuando la justicia y la fuerza policial, que es el brazo, digamos, de la fuerza de la justicia, no actúan, aparece justamente lo que dicen los vecinos. Y lo hemos Exacto, visto, hay casos en Tucumán, digamos, mataron, lincharon a un supuesto violador. Nunca exacto, sabremos si fue violador, pero el hombre está muerto. Cuando la policía y la justicia no logran satisfacer la necesidad de mantener el orden social, la gente lo toma por mano propia. Y por supuesto, la brutalidad
o sea, el sistema que tenemos nosotros de leyes y de policía procura ser más civilizado. Cuando la gente hace justicia por mano propia, aparece la violencia más brutal, la falta de justicia, la injusticia de muchas otras maneras realizada por parte de quienes creen que están haciendo justicia. Ahora, Y doctor, a mí me preocupa, o por lo menos me hizo mucho ruido las declaraciones de Cabrera cuando dice, esta gente tiene necesidad y vimos que la casa estaba desocupada, sabemos que estamos usurpando, pero no tenemos opción. Eh, Son de conscientes de que hecho, están cometiendo un delito y pareciera que la necesidad justifica absolutamente todo. Entonces, muchos hoy nos han hecho saber, ¿qué pasa? Me voy de vacaciones 3 días y corro el riesgo de que me usurpen la casa. Cristian, nosotros en nuestro país, yo voy a entrar en un terreno un poco más delicado, ¿no? Pero hace mucho tiempo que se habla de que la necesidad da derechos. Y pareciera como que atrás de la necesidad se justifica cualquier cosa. Y si fuera así, si fuera de esa manera, en la India, en donde hay una enorme necesidad, serían todos delincuentes. En la India uno puede dejar, digamos, un bien en la calle y nadie se lo va a robar. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque como sociedad no asumen que por estar viviendo una necesidad tienen derecho a quedarse con algo que no les corresponde. Bueno, ese es un tema muy profundo en esta sociedad que deberíamos rever. La necesidad no da derecho, la necesidad por ahí lo que lleva es a que el Estado se comprometa a encontrar soluciones, no a derecho a apropiarse de los bienes de los demás. Bien, ahora Pero usted, esto va a doctor, ser una había dicho... discusión. Sí, termine. No, esta es una discusión que seguramente va a llevar mucho tiempo Sí. de reflexión para toda nuestra sociedad, porque estas cosas que se dicen, como la dice acá este hombre, pareciera que nos está conmoviendo en nuestras cosas más íntimas. Nuestras propiedades dejaron de ser nuestras para pasar a estar sujetas a lo que alguien considere que tiene que satisfacer la necesidad de Do- alguien, de otra persona, ¿no? Doctor, y también pareciera como que queda el concepto, nadie está usando esa casa, está deshabitada. ¿Qué sentido tiene? Vamos a usurparla. Pareciera que eso justifica. Sí, pero no justifica en realidad, Exacto, porque sigue siendo la persona que es su propietario la puede tener cerrada. Y exacto. si el Estado o si la sociedad, digamos, es un fracaso porque la gente no tiene un buen lugar donde vivir, bueno, pero planteémonoslo de otra manera, pero no sacándole las cosas a quien las tiene en buen derecho, digamos, ¿sí? Doctor, ahora usted mencionó la pena por el delito de usurpación son 3 años, o sea que la persona ni siquiera queda detenida. Y en ¿O estoy principio interpretando no, mal? no interpreta mal. Si es el primer delito que comete, tiene incluso con condena, queda con una condena en suspenso, ¿sí? Sí, Ahora, si sí. esta gente que entró hoy acá, mañana va y entra a otra casa, lo más probable es que terminen siendo detenidos, ¿sí? Doctor, la Porque última empieza a pregunta que tocar. le quiero hacer, porque esto es lo que también nos hizo mucho ruido. Recientemente productores se reunieron en Santiago de Liniers preocupados por los casos de usurpación, principalmente en la zona rural, en campos, donde se apropian familias de prácticamente todo. Y Sergio de la Pierre había manifestado que cuando ocurre esto, la víctima, que es el propietario de la vivienda, el terreno, la casa, es el que tiene que comenzar a correr, a acreditar ante la justicia que es el propietario, llevar los documentos pertinentes, demostrar, mientras tanto, durante todo ese tiempo, los usurpadores se hacen dueños de la casa, de la hierba, de la madera. Sí, hay algo que evidentemente está mal. Sí, por supuesto que sí, y tiene que ver con los criterios que emplea la justicia para poder ocuparse de estos temas. La justicia, en primer lugar, no hay una especie de orden política, y vamos, también es un terreno delicado, ¿no? Pero de generar una tolerancia a estas situaciones, porque es un delito que no se persigue, digamos. O sea, el usurpador pareciera como que le tiran un halo de perdón, porque generalmente es gente teóricamente humilde. Digo teóricamente porque tenemos atrás de la usurpación rural también hay casos de gente que se enriquece, que de repente acumuló 200, 300 hectáreas, Exacto. comprando, reuniendo los recursos de un montón de gente que fue a ocupar y escudado sobre esa usurpación. Un montón de gente termina siendo dueño de un terreno bastante importante. O Exacto. sea, termina siendo casi rico, vamos a decir así, terrateniente. Exacto. Este, Doctor, la bueno, última pregunta, y ahora sí, porque tengo más cosas para compartir con nuestros seguidores. ¿Es suficiente para acreditar la propiedad de una casa, un terreno, una chacra, el boleto de compra-venta o necesariamente tenemos que tener el título?
A ver, hay dos cuestiones importantes. La usurpación, para repeler una usurpación, no hace falta ni siquiera tener título. Hay que acreditar la posesión. ¿Sí? Exacto. Yo, si supongamos que no tengo título de mi casa, pero puedo acreditar que yo vivo ahí desde hace, no sé, 2 años, 3 años, y vivo en calidad de dueño, aunque no tenga un solo papel. Nadie puede venir a sacarme mis cosas aunque no tenga papeles. Lo que pasa es que la justicia se pone en exquisita y la justicia penal suele sacarse todos estos temas diciendo, no, son cuestiones civiles. Claro. Entonces lo mandan a uno a litigar en el juzgado civil, no se ocupan del delito. El delito existe. Bueno, digamos, no hace falta tener papeles. Lo que hay que acreditar es la posesión. Por supuesto, el título, unido a la posesión, da otros derechos más en materia civil al menos, y da más certeza. Pero, a ver, yo soy abogado de más de un caso, que estamos peleando contra usurpadores, y uno lleva los títulos, lleva todo, y la justicia mira para otro lado. O sea, realmente el servicio de justicia es bastante poco satisfactorio, para decirlo así, y ojalá que mejore. Yo sé que los tribunales están excedidos de trabajo, pero eso no es justificativo, digamos. O sea, el poder político, ya sea por el gobernador, la legislatura, debieran prever la existencia de mejores capacidades, de más recursos, para que el servicio de justicia no sea una utopía en la provincia de Misiones, que sea una realidad. Doctor, muchísimas gracias. Tengo muchísimo más para preguntarle, pero se nos acaba el tiempo. Muy agradecido como siempre porque fue muy claro en todos sus conceptos y bueno, ante una situación que realmente podría ser calificada como de emergencia, los casos de usurpación que se dan en Montecarlo, en la provincia y en el país. Bueno, de esta manera compartíamos esta comunicación vía Zoom con el doctor Walter Kunz en atención a los casos de usurpación que tenemos en Montecarlo. Compartimos una pausa, enseguida volvemos.